Un cordial saludo para todos y cada uno de nuestros hermanos, Paz Inverencial, donde quiera que se encuentren, de parte de la Escuela Samaeliana de Estudios en Esoterismo, de parte de su amigo Edinson Valencia, misionero de los estudios antropológicos, gnósticos y culturales, de la doctrina del quinto evangelio, de las enseñanzas samaelianas en nuestra época, en nuestro momento. Quiero el día de hoy compartirles a ustedes, mis queridos hermanos, un punto extraordinario que muchos debemos tener en cuenta, que debemos analizarlo en nuestro propio camino espiritual, y quiero referirme al gurú. Todos sabemos que en el camino espiritual de todo iniciado debe existir ese gurú de orientación, de instrucción, de sabiduría. La ciencia, el camino, el esoterismo nos demuestra que así es. Ahora, fíjense en algo interesante. Yo voy a hacer una corta explicación de cómo lo enseña el venerable maestro Samael, pero también voy a expresarles a ustedes una parte fundamental de lo que es un gurú, de acuerdo a las enseñanzas yógicas, de acuerdo a las enseñanzas dejadas por el gran gurú maestro Sivananda, para que ustedes también tengan esa opción de analizar este aspecto fundamental. Ahora fíjense en algo interesante. Si nosotros analizamos la palabra gurú, no es más ni menos que gu significa ignorancia, oscuridad, pero rud significa conocimiento, sabiduría, significa la luz que va a esparcir, que va a destruir, que va a sacar de cada uno de nosotros eso que se llama la ignorancia, que va a sacar la oscuridad de nuestro propio interior. Si nosotros vemos la historia en relación a los grandes gurús, podríamos decir que Melchizedek fue un extraordinario gurú, pero también podríamos ver que dentro de esa misma época antigua, el gran Abraham fue un extraordinario gurú de enseñanza crística. Todos sabemos que a través de la historia, unos 8 siglos y mucho más allá, después del sabio Abraham, existieron grandes maestros de sabiduría. Dentro de ellos tenemos a Jacob o Israel, que fue un extraordinario también guía de la humanidad, un gran maestro de sabiduría. Encontramos al gran Moisés, que el maestro nos dice, el gurú de Moisés fue un gran maestro que tenía cuerpo físico, o sea, era un maestro de ginas. Si continuamos nosotros, podemos darnos cuenta que en aquellas épocas el gran maestro Buda, Siddhartha Gautama, fue un gran gurú de la humanidad y todavía se estudia su sabiduría en el campo de la meditación. Pero veamos al otro lado del mundo cómo Pitágoras también fue un extraordinario maestro, un gurú de enseñanza, y si seguimos en el camino podemos entender que el mismísimo conocido, pues de hecho, a través de las historias bíblicas, ¿sí? A través de las enseñanzas que están en esa obra maravillosa, nos damos cuenta que el rey Salomón, pues de hecho también fue un gran maestro iluminado, un gran gurú de enseñanza para un pueblo. Nuestro mismísimo Maestro Jesús el Cristo fue un gurú y todavía sigue siendo un gurú, un guía espiritual que podemos invocar, llamar para que nos asista en nuestras necesidades. Si vemos tantos maestros, por ejemplo como Basílides, Valentín, Maní, y pues de hecho muchos otros fueron grandes gurús, grandes maestros, guías que enseñaron a muchos discípulos en el camino. En la Edad Media existieron grandes también gurús y la historia nos habla, por ejemplo, de Tritemus, ese gran maestro, ese gran abad, al cual pues de hecho se prepararon gracias a sus enseñanzas maestros como Paracelso y otros grandes iniciados. En nuestra época pues podríamos dar con solvencia, con dedicación, con amor y con respeto, que gurú de la doctrina en esta época es el maestro Samael. Pero antes del maestro Samael, ustedes saben que existió otro gran gurú como es el venerable maestro Huiracocha y como fue pues de hecho la gran maestra Elena Petronila Blavatsky.
En este momento el maestro Samael es el gurú de las doctrinas gnósticas, es el maestro de la enseñanza gnóstica, es el quinto evangelista, es el gran maestro sabio, y después de él tenemos a otro gurú que realmente dejó un gran legado, que dejó pues de hecho una huella gigantesca, como lo es el venerable maestro Lakshmi. Él también es un gurú, y después de él han venido otros grandes gurús. Si analizamos nosotros, todos estos grandes gurús, que también, como fue el maestro Gargacuchines y otros grandes discípulos del maestro Samael, han servido de gurú al servicio de la humanidad. El maestro Lasmi dejó una iglesia extraordinaria, unas enseñanzas esculpidas en sus obras para que muchos buscadores de la luz puedan adquirir ese conocimiento. Pero vamos a centrarnos en este momento en el venerable maestro Samael, en el maestro de la síntesis, en el sabio que realmente dejó su legado, dejó su doctrina, la doctrina crística, para que todos y cada uno de nosotros podamos beber de ella y podamos ir encontrando nuestra particularidad. Y podríamos decir que la doctrina del maestro Samael es la doctrina que nos permite recibir las enseñanzas de ese gran gurú que es el Logo Samael, el maestro Samael, el regente de Marte, pero que cada uno de nosotros, a medida que nos vamos preparando, como él lo dice, tenemos que ir pues de hecho logrando ese gran conocimiento, esa gran sabiduría, cuando ya estamos listos, cuando ya estamos preparados y no necesitamos la asistencia de ese gurú. Pero bueno, veamos lo que él nos expresa en Pistisofía capítulo 46. Analicemos la palabra, las enseñanzas textuales de ese gran maestro, donde él entrega un pequeño extracto, un pequeño sumum sintético de la doctrina de Tomás, que puede resumirse de esta manera. Dice él: no dependas de ideas o de conceptos ajenos, dentro de ti está la real sabiduría. Sin embargo, antes de depender absolutamente de nuestro ser interior, debemos ser obedientes en forma total al gurú. Todo auténtico gurú se pronuncia en contra de la fornicación y del adulterio. Todo gurú es 2 veces nacido. Todo auténtico gurú se sacrifica por la humanidad. Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad son los 3 factores de la revolución de la conciencia. El gurú que derrama el vaso de Hermes es un falso gurú, un profeta falso. El gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar los cuerpos solares existenciales superiores del ser no es un gurú idóneo en el saber. El gurú que no guía a sus discípulos por el camino de la disolución del yo, de la muerte psicológica, es un gurú equivocado o un mago negro. El gurú que no sabe sacrificarse por la humanidad no es un verdadero gurú. Esto nos lo explica el venerable maestro Samael de forma realmente, podríamos decir, contundente, ¿no? Muy eficaz para nosotros comprender realmente qué es un gurú. Todo estudiante gnóstico necesitamos de un gurú, y las enseñanzas gnósticas del maestro, ahí encontraríamos en carbones encendidos las enseñanzas del gurú. Pero qué extraordinario sería tener físicamente la orientación del gurú, las orientaciones exclusivas de ese maestro para que nos guíe por el camino, para no poder caer nosotros en equivocaciones, para nosotros no embarrarla como dice la palabra, el conocimiento, para nosotros realmente ser orientados en cada paso que vamos dando en este camino peligrosísimo de tentaciones, de vicios, de circunstancias que la vida nos va presentando. Qué maravilloso sería que pudiéramos sentarnos, como dice el maestro, colocando la alfombra a los pies del gurú para recibir sus sabios preceptos, para recibir su sabiduría, para recibir su guiatura, para que nos imparta esas enseñanzas, que nos motive, que nos revolucione
hacia ese camino que nos lleva hacia las grandes realizaciones espirituales. Cuán dichosos seríamos nosotros recibir sus bendiciones físicamente, como las han recibido grandes y grandes iniciados que tuvieron pues de hecho la gracia de sentarse al lado de su gurú para recibir la doctrina, para recibir las orientaciones específicas, los consejos en su propia vida espiritual. Sin embargo, no teniéndolo físicamente, sabemos que tenemos un gurú espiritualmente y que ese gurú llegará a nuestra vida cuando el discípulo esté preparado, cuando nosotros estemos en el momento indicado, ya dispuestos en base a nuestra propia particularidad, a nuestro propio nivel, a nuestra propia purificación, a nuestro propio camino del despertar. Aparecerá ese gurú que nos orientará, nos guiará en nuestro propio camino hacia la realización, hacia el despertar del fuego sagrado, de la castidad, del despertar del kundalini, del desarrollo de nuestros propios poderes, facultades, de nuestros propios chakras, de nuestra propia alma. Así que, sin más preámbulos, en este momento voy a colocarles la parte que corresponde a las enseñanzas que nos dejara, pues de hecho, el maestro Sivananda en relación a lo que es un gurú. Vamos en este momento a leer ese parte maravilloso de las enseñanzas de su maravilloso libro, para que de esta obra, si ustedes la pueden estudiar, la cual se las aconsejo, que está titulada con el nombre del Kundalini Yoga, una obra que incluso el maestro Samael la aconseja que la estudiemos, y pues en esta parte vamos a leer para todos ustedes qué significa un gurú, ¿ok? Así que para todos espero les guste y sigamos estudiando esta doctrina que nos lleva a cada uno de nosotros a nuestra propia realización particular. Bien, mis queridos hermanos, entonces a partir de este momento vamos a leerles para todos ustedes qué es un gurú, texto de la maravillosa obra El Kundalini Yoga del venerable maestro Sivananda, del gurú Sivananda, que a la letra dice lo siguiente: Gurú es aquel que ha alcanzado la plena iluminación del yo y disipado el velo de la ignorancia que proviene de las engañosas jivas. Gurú, verdad, Brahman, Iswar, Atman, Dios y Om representan la misma cosa. El número de tales almas que alcanzaron tal realización pueden ser menos en este Kali Yuga. Si se las compara con las del Saya Yuga, mas ellas siempre están presentes para ayudar al aspirante, como también están buscando sin cesar Adhikarins, almas selectas. El gurú es Brahman en sí mismo, es Idwa y es Dios. Una palabra de él proviene de Dios mismo. Él no necesita enseñanza alguna y su mera presencia es inspiradora, relevante, aquietadora del alma, al punto que su compañía es iluminación. Lo que surge de su boca es la palabra de los Vedas y el Evangelio de la verdad. Su vida expresa la personificación de los Vedas y es nuestro preceptor espiritual, nuestro real Padre, nuestra Madre, nuestro hermano, pariente e íntimo amigo. El Gurú es la personificación de la misericordia y el amor. Su tierna sonrisa irradia luz, felicidad, gozo, conocimiento y paz. Es la bendición permanente flotando sobre la humanidad doliente. Doquiera él hable, allí hablan las upanishádicas enseñanzas del Maestro. Él conoce el sendero, conoce también la tristeza y los tropiezos del camino, y por tal razón alienta a los aspirantes, disipando sus obstáculos. El Gurú imparte fortaleza a los aspirantes espirituales y derrama sobre sus cabezas
su permanente gracia. Siendo Él un océano de misericordia, todas las agonías, miserias, tribulaciones y las tentaciones se disipan de su presencia. Él transmuta la pequeña jiva en gran Brahman. Si reconsidera lo viejo, el error y los vicios sankaras de los aspirantes, despierta en ellos la posibilidad del conocimiento del yo. El gurú es el que levanta las jivas de la ciénaga del cuerpo y el sankara, disipando el velo de avijja, las dudas, el temor despierta al kundalini y abre el introspectivo ojo de la intuición. El gurú no debe ser solamente un Brahma, es Rotri, sino también un Brahma Nista. El elevado estado de gurú no puede ser alcanzado por el mero estudio de los libros. Tan solo puede considerarse como tal al que ha estudiado los Vedas y logrado directo conocimiento del Atman mediante Anubhava. Si hallamos paz en presencia de un Mahatma y nuestras dudas se disipan a su contacto, a tal Mahatma hemos de considerarlo un gurú. Él puede despertar el kundalini de los aspirantes mediante la vista, la palabra o el simple sankalpa, pensamiento. Puede transmitir al estudiante la espiritualidad al simple contacto de su mano. Cuando él entona a sus discípulos un mantra, da con ello su propio poder y sadvika bhav. El gurú da testimonio de sí mismo a los aspirantes de varias maneras. En algunos casos es mal comprendido por estos, los cuales pierden fe en él. Aquellos que solo esperan los testimonios corporales al fin fracasan. El examen periódico de la Universidad Ayámica de los sabios es muy rígido. Antaño, las pruebas eran muy severas. El gurú Garadnath requirió a uno de sus discípulos se subiese a un árbol y se arrojase desde allí de cabezas sobre un agudo tridente. Muchos estudiantes incrédulos se detuvieron quietos, pero uno de ellos tenía fe. Se subió al árbol con la velocidad del rayo y se arrojó de inmediato. Por cuanto seguridad, fue protegido por las invisibles manos de Goranad. Tal estudiante alcanzó de inmediato la realización del yo. Él no tenía de ayasa, apego a su cuerpo. En cambio, los otros estaban fuertemente ligados a Moa, a Nana. Se produce una gran cantidad de odiosos debates y controversias entre muchas personas en lo tocante a la necesidad de un gurú. Algunos sostienen con vehemencia que no es necesario un preceptor para la realización del yo y el progreso espiritual, y que la propia iluminación puede ser lograda por el esfuerzo personal. En apoyo de esto, citan pasajes de las Escrituras y argumentan de una y otra manera su apoyo. Por el contrario, hay personas que afirman con gran énfasis que ningún progreso es posible a hombre alguno, por inteligente que éste sea y por fuerte que sea su lucha en el sendero espiritual, a menos que éste se halle bajo la benigna gracia y guía de un preceptor espiritual. Abramos los ojos y observemos ahora con cuidado lo que actualmente pasa en el mundo de todos los órdenes de la vida. Así se trate de un cocinero. Necesitamos un maestro. En sus comienzos, el tal cocinero empezará como aprendiz, bajo la guía de un chef.
al cual habrá de obedecerle implícitamente en el condicionamiento, el aprendiz siente placer en las enseñanzas que recibe y terminará a la postre aprendiendo la técnica de cocinar. Este conocimiento lo habrá logrado sin duda gracias a las enseñanzas del chef, su maestro. Un joven abogado debe ser guiado en su profesión por un experto abogado. Del mismo modo, los estudiantes de matemáticas, medicina, ciencias generales, música y astronomía necesitan la guía de profesores dedicados a su respectiva especialidad. Si tal cosa es necesaria en la vida ordinaria, en el secular conocimiento empírico, ¿cómo puede pretenderse hablar de un sendero espiritual con estudiantes que caminan por él con los ojos cerrados? Cuando nosotros nos encontramos en una jungla salvaje, tratamos de caminar por doquiera de los senderos que la cruzan, y en tal caso surge ante nosotros el dilema: ¿conoceremos la dirección del sendero por el cual vamos? ¿No estamos desorientados? Pues bien, nosotros necesitamos un guía que nos conduzca por el recto camino. Se admite universalmente que es necesario un maestro eficiente en todas las ramas del conocimiento propias de este plano físico, y esa cultura física, mental y moral y su consiguiente crecimiento tan solo será posible mediante la guía de un maestro capaz. Esta es una inexorable ley de la naturaleza. ¿Por qué negáis entonces, amigos nuestros, la aplicabilidad de esta universal ley al reino espiritual? El conocimiento espiritual es una materia de Guru Parampara, la cual es transmitida por un gurú a los discípulos. Estudiaremos Brihadaranyaka Upanishad. Alcanzaremos con su estudio un comprensivo conocimiento. Gaudapadacharya impartió el conocimiento del yo a su discípulo Govidacharya, este a su discípulo Sankaracharya, este a Govardhanath, este a Nibritnath, este a Nat-de. Totapuri impartió conocimiento a Ramakrishna y este a Vivekananda. Fue la señora Annie Besant quien modeló la carrera de Sri Krishnamurti. Fue Astavakra quien modeló a Raja Janaka. Fue Goraknath quien influyó en el destino espiritual de Raja Bhartrhari. Fue el Señor Krishna quien modeló a Arjuna, estableciendo en él el sendero espiritual cuando su mente estaba disipada por las dudas. El estudiante y el maestro deben vivir como si fuesen padre e hijo, o como esposo y esposa, con extremada sinceridad y devoción. El aspirante debe ser celoso y estar en actitud receptiva para asimilar las enseñanzas del maestro. Entonces, cuando empieza a recibir espiritual beneficio, en otras palabras, no existe esperanza de realizar la vida espiritual del aspirante sin una completa regeneración de su vieja naturaleza asúrica. Es lástima que el presente sistema de educación en la India no sea favorable al crecimiento espiritual del sadhaka. Las mentes de los estudiantes se hallan saturadas con el veneno materialista. Los aspirantes en la actualidad no tienen la menor idea de la relación que existe entre el gurú y el discípulo.
cuya relación es muy distinta a la de un estudiante y profesor de los colegios. La relación espiritual significa dedicación, es sagrada y divina. Lee los Upanishads. Los brahmacharis se aproximaron a sus maestros con profunda humildad, sinceridad y bhakti. Gurú, maestro, guía, ser espiritual, maestro autorrealizado, 2 veces nacido, maestros despiertos, santos y divinos seres del árbol pleromático, de los aeones, de las céfiras, de los mundos aeónicos, seres de luz que cada uno de nosotros como estudiantes, como practicantes, como buscadores, necesitamos como guía en nuestro propio camino espiritual hasta poder ir logrando nuestro despertar y tomar pues esas riendas propias para no llegar a tener esas necesidades del gurú cuando su momento lo indique. Pero tengamos en cuenta, todos y cada uno de nosotros necesitamos a un gurú, a un maestro en nuestros comienzos. Para todos ustedes, su amigo, un servidor, Edinson Valencia, misionero gnóstico, les deseo lo mejor de lo mejor, un abrazo fraternal a la distancia, y si te gustó, pues de hecho esta conferencia, si te gustó esta enseñanza, por favor compartirla con todos los interesados que vamos por este camino y que buscamos aclaraciones, informaciones que nos dé pues de hecho una luz en nuestro propio camino. Hasta pronto, mis queridos amigos, paz inverencial.